Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola Carla, qué gusto estar una vez más en este espacio que hemos compartido a lo largo de diferentes momentos, de diferentes episodios. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción y vamos a hablar de un tema que me parece altamente relevante para todos nuestros escuchas, que justo es el pensamiento estratégico. Así es, Rafa. A diferencia de otro de los episodios en donde hablamos más en temas más técnicos sobre lo que es pensar estratégicamente, el día de hoy tenemos dos invitados a los cuales agradezco mucho su presencia. Una de ellas, Leti Joseph, que es quien dirige el Parque de Aventuras en Tapalpa, Ecopark, y también a Jonathan Carrillo. Él dirige la empresa de Selecto y se dedican a temas de obra electromecánica y civil. Y pues nada, me da mucho gusto tenerlos acá, recibirlos. Y la idea de hoy es ir dialogando justamente sobre qué es pensar estratégicamente. Partiendo de este tema, adicional a darles la bienvenida, pues preguntarnos y compartir esta experiencia, cómo han vivido, sobre todo en el acompañamiento que hemos tenido oportunidad de compartir en estos procesos que se viven a través del ITESO y el Centro Universidad de Empresa, el empezar a visualizar este pensamiento estratégico dentro de nuestras tomas de decisiones, dentro de nuestra operación del negocio y dentro de nuestro liderazgo empresarial. Y la gestión de todos los días, ¿no? Pues mira, lo hemos vivido a ratitos en un camino muy recto y de repente a brincos. Sí, ha habido los dos momentos, ¿no? Creo que han cambiado muchas cosas en la empresa del momento en que tú como empresario te das cuenta de que no puedes hacer las cosas nada más por intuición, sino que hace falta más planeación y más organización en el tema. Entonces, pues sí, hemos ido cambiando varias cosas. Hemos formalizado nuestras juntas, que antes eran mucho más informales, y hemos tomado varias de las herramientas que nos han dado ustedes, las hemos llevado ya a la acción. Sí, si bien hacíamos muchas cosas y las hacíamos bastante bien, creo que ahora las hacemos con más certeza de lo que estamos haciendo. Esto que comentas, Leti, me parece sumamente interesante porque si bien evidentemente hay una experiencia en la dirección de negocios larga atrás y con mucha historia, me parece que estas pequeñas herramientas y esta pequeña vuelta de tuerca que se da a través del pensamiento estratégico justo da un panorama mucho más certero de cómo se están tomando las decisiones. Sí, definitivamente. Como que pasas del yo creo que va a funcionar al va a funcionar por esto y por esto y por esto, ¿sí? Sí, es diferente el documentar más las cosas. Digo, yo sí siento que he dado un cambio muy grande de un pensamiento muy intuitivo a un pensamiento intuitivo estratégico. En ese intuitivo estratégico, Leti, ¿hasta dónde has estado informándote de lo que va sucediendo en función de aquello que está hacia afuera de lo que es la empresa? Pues yo creo que es constante. Esto no nos podemos como que abstraer del contexto, ¿no? Estamos en él, lo vivimos y pues estamos en él, definitivamente sí lo tomas en cuenta para todas las decisiones. Y yo creo que el año pasado lo que nos perjudicó mucho fue que no podíamos tomar esas decisiones porque no sabías qué iba a pasar. Sí, yo creo que todavía en este momento seguimos viendo un poco de incertidumbre de, bueno, ya se acabó el COVID o van a volver a encerrarnos otra vez o qué va a pasar, ¿no? Porque nuestro giro sí cerró 4 meses seguidos y pues sí, fue algo muy fuerte para nosotros. Incluso este año que ya estamos supuestamente en operación normal, nada es normal. No hemos regresado al 2019 ni lejos, o sea, estamos muy en otra sintonía. Ha cambiado muchas cosas. Entonces, esta famosa nueva realidad, pues a nosotros sí nos ha llegado. Esperamos volver a recuperar nuestros niveles de crecimiento que llevábamos, que íbamos súper bien. Fue un parteaguas, ¿no? Entonces, si no hubiéramos tenido esta forma estratégica de pensar, hubiéramos estado muy perdidos. Muy perdidos. Todas las conferencias que tuve con ustedes, un consultor que ya nos deja temblando cuando nos da pláticas, un pensamiento estratégico realista casi llegando en sádico, que verdaderamente así te ponía enfrente de la realidad, ¿no? Así yo me quedaba asustadísima y digo, híjole, pero pues sí es cierto, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y bájate de la nube y bájate de los sueños y esto es lo que está pasando. Entonces, pues yo creo que vamos bien por ahí. Y un contraste interesante contigo, Jonathan, en un negocio que a diferencia de Ecopark,
pues no tuvo esta necesidad de parar operaciones, pero sin duda el pensamiento estratégico pues ha sido parte también del día a día. Claro, digo, una ventaja que tuvimos nosotros como empresa y como empresario es la actividad de nosotros es una actividad esencial, ¿no? Es la construcción y de alguna manera tienes que pensar el momento del COVID, ¿no? Si lo tienes que pensar porque nuestro personal operativo es el que más se expone, ¿no? Es el que más está en la calle, en los sitios de trabajo y de alguna manera tuvimos ahí que hacer unas modificaciones con el personal que estaba más vulnerable, ¿no? Eso fue como en el tema de la plantilla laboral, de la relación de la gente, pues, ¿no? Y que yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos el PAB, ¿no? En el momento donde estamos viviendo la contingencia, ¿no? Yo escuchaba a muchos y los escuchaba preocupados, pero las sesiones del PAB y el tema de poder escuchar otras experiencias y escuchar a consultores que vienen formando empresarios, que vienen formando empresas con consejos y atribuciones muy acertadas, pues te ponen en otro escenario, ¿no? Dices, ok, tengo como una herramienta, ¿no? Es decir, si algo me falla o si algo pudiera pasar a un estado vulnerable en la condición, por ejemplo, de mi empresa, pues están ellos y que con un consejo a lo mejor tienes otro panorama, ¿no? Entonces, yo sí, de entrada agradecer eso del PAB, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no hubiéramos...? Yo se los pregunté una vez en una sesión cuando estábamos todos los empresarios, ¿qué hubiera pasado? Que el hubiera no existe, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos el PAB? ¿Cómo subiera el escenario? A lo mejor no estuviera a lo mejor estuviera afectado, pero no en el mismo grado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema estratégico se convierte en un tema moral cuando tienes un equipo detrás de ti que sin interés de lucro te están apoyando, ¿no? Y eso pues hace parte de que esos consultores entren en tu organización, ¿no? Los tomes en cuenta y otra capacidad de ver el abanico. Yo creo que de alguna manera compartimos la misma visión. Yo recuerdo el primer día cuando ya sabíamos que íbamos a cerrar, yo amanecí en pánico. Y inmediatamente recibí una llamada del ITESO de no te preocupes, o sea, esto lo vamos a pasar juntos. Y claro, el ramalazo venía para mí, pero sin embargo no lo pasé sola. Y empezamos con certezas, ¿no? Yo creo que te pasa un poco eso, desde el bote salvavidas, quién te vas a llevar, o sea, como que empezar, en lugar del pánico, a ver, no te preocupes, ocúpate. Sí, vamos a pensar en esto, qué posibilidades tienes, cuánto dinero tienes, para cuánto tiempo te aguanta. O sea, era como que un pensamiento muy realista que a mí, no sé si te pasó lo mismo, me sacó del pánico. Claro. O sea, inmediatamente fue ahora, hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que hacerlas ya. Y en ese hacer cosas, como dicen ustedes, fue revisar temas financieros, porque había que ver si había que cerrar, había que ver cuánto dinero teníamos para poder estar cerrados o para poder pagar sueldos completos o sueldos a la mitad. Y también cuidar esta parte de los colaboradores, que alcanzo a ver que en los dos casos, pues fue algo que han estado teniendo como muy presente. Y bueno, ahorita Leti hablaba del otro asunto que era el bote salvavidas. ¿Tú hiciste un bote salvavidas, Leti? Pues yo estaba clara que en mi bote salvavidas no se iba a bajar nadie, que íbamos todos. A mí me quedó clarísimo, ¿sí? No sé cómo vamos a remar, no sé a dónde vamos a llegar, pero vamos a estar todos. Y así lo hicimos, ¿no? Como que siempre fue un pensamiento estratégico humanista, el decir, a ver, aquí nadie se va a bajar. O sea, nadie se va a bajar porque todos somos Ecopark y todos vamos a seguir siendo. Claro que esto implicó hacer acuerdos con los empleados, de un tiempo a pagar sueldos menores, pero explicados. Sí, no fue como una imposición de la dirección, sino fue una vez, esta es la situación, estamos así, somos tantos, nos viene esto. Aguantamos para tantos meses. ¿Estamos todos o no estamos? Y lo que obtuve fue un, claro que sí, doña Leti, aquí estamos todos, ¿sí? Y la verdad, con mucho gusto de que nadie se fue. Un empleado que acababa de entrar, que pues es el primero que teníamos en la mira, él me dijo, es que yo acabo de sacar una televisión y necesito 1,000 pesos al mes. ¿Me los puede pagar? Yo, claro que sí. Sí, o sea, como que este tipo fue hasta consensuado, ¿no? Como que él, pues sí, ven, ya no vengas o ven un ratito cuando puedas, pero él necesitaba sacar esa deuda que se había echado y pues estamos con él, ¿no? No lo voy a dejar con la deuda que le embargue en la televisión. Cosas así sucedieron, o sea, qué decirte, mis compañeros de trabajo de aquí, pues una fidelidad, un cariño correspondido, un apoyo maravilloso, la verdad sí, como que nos salimos muy fortalecidos, fue muy duro, ojalá que nos repita, no sé si estás de acuerdo, pero bueno, no todo estuvo perdido, sí se ganaron cosas. No, y yo haciendo una analogía del bote salvavidas, que tuvimos una sesión del bote salvavidas,
Digo, el bote de salvavidas lo que hace es llevarte como a tierra firme, pues, ¿no? Sacarte de la corriente fuerte y llevarte a tierra firme. Pero hay que entender que las empresas van al revés, salen de tierra firme a alta mar, ¿no? A encontrar algo que nunca han visto, a encontrar algo que te tiene que hacer crecer y te tiene que abrir el horizonte, ¿no? Entonces, como regresarte a tierra firme para mí era un retroceso, ¿no? Decir, ver a las personas como un número y no como un integrante de un sistema o parte yo lo hago la analogía también de un relojito suizo, ¿no? Pues todas las piezas funcionan, ¿no? Entonces sacas una y de alguna manera hay un retraso, ¿no? O hay un paro, ¿no? Entonces nosotros, gracias a Dios, la estructura nos da para eso, ¿no? Sí se habla con el personal, se pone el peor escenario cierra la empresa y se acaba el trabajo para ti, se acaba el trabajo para mí. El óptimo escenario es: vamos a mantener a la gente en esta contingencia, claro, no con las mismas condiciones, pero sí con unas condiciones que nos permitan salir a todos dentro de lo personal en casa y dentro de lo laboral en la empresa, ¿no? Entonces, sí fue también consensado acá, ¿no? Y se regulariza, ¿no? Al final, nosotros creo que tenemos una ventaja porque es una actividad esencial, no paramos, ¿no? Claro, todos con sus medidas, y funciona que los hagas parte. Yo siempre trato de hacer a mis colaboradores, yo digo mis colaboradores desde más arriba hasta el más operativo, tienes que hacerlos parte para que vivan las buenas y vivan las malas, ¿no? Yo creo que las empresas, yo observaba que las empresas que siempre quieren que los empleados vivan las malas y nunca quieren que vivan las buenas, yo estoy seguro que fueron las primeras empresas que cayeron, ¿no? Que se vieron en una, ahora sí que en una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque el que te hace andar, pues ya no va a andar porque no le estás pagando, ¿no? O porque le pagas la mitad, o porque simplemente ya lo corriste. Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Muchos empresarios vemos las empresas como una caja y una banca ahí de dinero que puedes agarrar, pero no ves como todo el sistema, ¿no? Es decir, tengo una estructura, tengo una empresa en la que le doy de comer a 10 o 15 o 20, 30 familias, el impacto que generas, ¿no? No es decir, pongo un transformador, pongo un cable, ¿no? Es todo lo que generas desde lo que se establece en el trabajo, en lo laboral, ¿no? En la construcción, pero también todo lo que generas en la persona que construye eso, ¿no? Entonces, ahí entra la parte de pensar estratégicamente, ¿no? Y cómo generas un impacto, pero para un ahora sí que yo digo, es para un bien común, ¿no? Para un bien común de la empresa, y eso ayuda. Y fíjate, podríamos pensar que pensar estratégicamente no tiene nada que ver con el humanismo ni con los empleados. Y yo creo que el humanismo es un pensamiento estratégico, porque sin las personas no existen las empresas, ¿sí? Entonces, el considerar que la empresa es la empresa es una herramienta más, yo creo que es un error, ¿sí? Porque la empresa está hecha de personas, herramientas y proyectos, pero no solamente la persona de la jefa, del jefe o de los directivos, somos todos, ¿no? Entonces, y también, pues, en este pensamiento estratégico y en este recorte que tuvimos, pues claro que entré yo también. O sea, por supuesto, yo fui la primera que me recorté el sueldo a lo mínimo. ¿Sí? Y así lo hicimos y salimos todos adelante. Y puedo percibir que, si bien hemos hablado de periodos de crisis, como para muchos negocios ha sido este periodo pandémico, la realidad es que este tipo de estrategias, esta forma de reaccionar y de dirigir el negocio son aplicables prácticamente a la vida de la empresa. Claro. ¿No? Por supuesto. Sí, en la línea del tiempo las empresas tienen altas y bajas, ¿no? Y aquí lo único que teníamos en riesgo no era la empresa, es la salud de las personas que integran la empresa, ¿no? Y incluyendo desde el director hasta el auxiliar, ¿no? Entonces tienes que verlo como esa parte, ¿no? De decir, a ver, el tema es de salud, no es un tema de decir, empresa, gano, pierdo, no me voy a indicadores económicos, me voy a un indicador humano, es decir, cuánto expongo a mi personal, cuánto cuido a mi personal, cuánto me cuido yo, ¿no? Porque si al final no me cuido yo, ¿quién va a quedar a cargo en tiempos de una crisis más larga, ¿no? Porque al final todo iba afectado a la salud, no iba afectado a la economía, y el tema económico para mí era un tema en segundo plano, y gracias a Dios nosotros no tuvimos ningún contagio en el personal operativo, ¿no? Tuvimos un contagio en el personal administrativo que se solventó con sus 15 días en su casa y con su nómina íntegra, ¿no? Entonces es como lo ves, ¿no? Y las empresas, te lo decía, en la línea del tiempo el crecimiento es intermitente, pues, ¿no? Tienes altas, tienes bajas, no es nada lineal, y esto te da como para decir, yo viví una contingencia de salud, después a lo mejor viví una contingencia económica, o contingencia operativa, o contingencia de materiales, ¿no? De falta de trabajo, ¿no?
pero ya te dices, ya estás estructurado, tienes el andamiaje para decir, puedo seguir operando, ¿no? Y es la visión, tiene que ver simplemente con la visión estratégica que tienes sobre el documento, sobre la empresa, vaya, hasta dónde quieres llegar. Ok, si yo dije, mi empresa va a durar 4 años, pero ya lo hubiera cerrado. Yo quiero que mi empresa me decían una vez, ¿cuánto piensas que va a durar? Híjole, yo no me mido en decir 20, 30 años, ¿no? Yo le voy a dar el tiempo de mi vida, se lo voy a entregar a mi empresa, y eso lo trasladas al resultado de la misma empresa. Es una ecuación que te dice, esta empresa vivió porque así fue direccionada. Fue la intención para la que fue creada. Así es. Yo creo que es buen momento también como para hacer un pequeño, a lo mejor no resumen, pero sí énfasis, como en estas ideas claves de lo que implica el pensamiento estratégico. Sí, y creo que se han tocado varias. Una primera que quisiera resaltar es esto que decía Jonathan y Leti, que tiene que ver con entender lo que está pasando afuera, o sea, qué se está moviendo, y de ahí comenzar a tomar acciones, ¿no? Y algunas acciones que ustedes vieron dentro de ese bote salvavidas, que también fue mencionado, es esta parte de cuidar a las personas, de cuidar los recursos de la propia organización, y a partir de ahí ustedes también se habilitaron para tomar decisiones en tiempos de crisis, y me parece que esas ideas han quedado plasmadas en este momento, Rafa. Pues muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Leti, por acompañarnos en este placer. espacio. Siempre es un gusto compartir ideas con todos los que nos escuchan, y bueno, seguramente encontrarán mucho material valioso en su experiencia y bueno, en esto que nos han permitido compartirnos. Muchas gracias. 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 Nos escuchamos en otro episodio más de esto que es Cafeína para mi negocio. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.